Ok, en el video anterior vimos cómo incorporar una cámara a nuestra composición con capas 3D, ¿cierto? Y vimos las propiedades animables que tiene una cámara dentro de la composición. Ahora lo que nos queda es incorporar una luz, o pueden ser varias. Para eso nos vamos a el menú capa, elegimos nuevo y elegimos donde dice luz. Nos aparece este cuadrito donde podemos elegir entre 4 tipos de luces diferentes. Ya vamos a explicar qué pasa con cada uno de ellos. Vamos a elegir de momento la luz concentrada. Ya aparecen unos valores aquí que también los podemos animar después adentro de la capa. Vamos a darle a aceptar y ahí se creó nuestra luz. Si se fijan aquí en el visor derecho donde tengo una vista personalizada, tengo mi foco que como lo elegimos en una luz concentrada que funciona como una especie de foco, valga la redundancia, al que nosotros podemos animar su intensidad, ¿ya? El color podría ser una luz de otro color. Vamos a dejar blanca así. Podemos animar el ángulo de cono, que va a abrir o cerrar el rayo de luz. ¿Ya? El calado, que va a definir qué tan duro es el borde de la luz. Vamos a correr esto un poquito más acá. El si proyecta o no sombras, que por defecto viene desactivado, lo vamos a ver inmediatamente. La oscuridad de las sombras y la difusión de las sombras. Vamos a activar el, el que proyecte sombras, ¿ya? Pero si se fijan, al activar el que proyecte sombras, vamos a abrir un poco el ángulo de cono. A pesar de que tenemos activado aquí el que proyecte sombra en nuestra luz, no se ve ninguna sombra. ¿Por qué? Porque además debemos activar en los diferentes objetos el que genere sombra. Vamos a abrir la capa de la reja y cuando incorporamos una luz a nuestra composición 3D, a nuestras capas se les añade además un grupo de propiedades que se llama opciones de material. Si no estuviera la luz, estas opciones de material no estarían, ¿ya? Entonces, para que no nos perdamos, estamos en la capa de la reja, ¿cierto? Que es esa. Dentro de la capa de la reja nos metemos a las opciones de material, ¿ya? Y tenemos que activar el tema de que la capa acepte sombras emitidas o proyectadas por otros objetos. Activado. Acepta luces, sí, está activado. Y el que proyecta sombras debemos activarlo, ¿ya? O sea, nuestra reja en este momento debería estar proyectando sombras, o de hecho lo está haciendo, pero en este caso la sombra vendría a dar acá en este otro plano. Entonces ahora a este otro plano hay que activarle el que acepte sombras. Vamos a revisar entonces capa por capa y nos vamos a meter a las opciones de material. Ahí. Vamos a activar el que proyecte sombras también. Ahí, fíjense, ya nos apareció la sombra de la casa. El acepta sombra está activado y el acepta luces está activado. Vamos a ir a la capa del árbol 2, opciones de material, proyecta sombras, lo activamos y los otros dos están activados. El acepta sombras y el acepta luces está activado. Vamos a ir ahora a la capa del árbol 1,
opciones de material, proyecta sombras, activar también, y los otros aparecen activados. Capa de la loma, opciones de material, proyecta sombras, y los otros ya están activados. Y finalmente la capa del cielo, opciones de material, proyecta sombras. Lo vamos a dejar desactivado porque detrás de esta capa no hay más objetos, entonces no necesitamos que proyecte sombras. Ahora sí, fíjense, vamos a dejar una vista por un momento. Una vista personalizada. Tenemos nuestro foco, ¿ya? Y nuestros objetos todos están proyectando sombras, recibiendo luces, y con esto más el haber activado el proyecta sombras del foco, estamos teniendo una composición 3D con sombras incluidas. Ahora, en la luz, en el tema de las sombras, podemos configurar la oscuridad de la sombra. Podemos hacer que las sombras sean más claras o más oscuras, más intensas, ¿ya? Y podemos también configurar la difusión de la sombra. Podemos hacer que estas sombras sean más difusas, ¿ya? Eso entonces en cuanto a la luz concentrada y a las opciones de material que debemos activar en cada capa la propiedad de proyección de sombras. Vamos a ver qué pasa con la luz paralela. Fíjense como la luz paralela, como los rayos que emite son paralelos, ¿ya? Las sombras tienen exactamente el mismo tamaño de los objetos que las proyectan, ¿ya? Aquí no se amplían porque los rayos van de forma paralela. Si elegimos punto, pasa lo mismo o muy parecido a lo que pasaba con la luz concentrada. Acá los rayos se están emitiendo desde un punto en diferentes direcciones, por lo tanto aquí la proyección de sombra se amplía. Y la luz ambiente, que no emite sombras, ¿ya? Y ilumina de forma pareja todos los objetos. Vamos a volver a la luz concentrada. Bien. Y vamos a ver ahora las opciones de transformar de nuestra luz. Al igual que la cámara, tiene un punto de interés con valores X, Y y Z, ¿ya? Punto de interés que vendría a ser esto. O sea, se mueve el punto de interés del foco. Tenemos posición donde el punto de interés se mantiene en el mismo lugar y lo que se mueve es el foco. Podemos moverlo en X para llevarlo de izquierda a derecha, podemos moverlo en Y, llevarlo arriba y abajo, y podemos moverlo en Z, que es acercar o alejar nuestro foco a la escena, ¿ya? Y lo mismo que con la cámara, orientación, que nos va a girar en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Ya, lo mismo entonces después para la rotación X, Y, Z. Recuerden que esto era similar a la orientación, pero podíamos trabajar con cada valor independiente tratándose de X, Y y Z. Eso en cuanto a las luces. Como pueden ver, todas estas propiedades de las luces, tanto las del grupo transformar como las de las opciones de luz, tienen un cronómetro al lado, por lo tanto al activarlo empezaríamos a animar sus propiedades. Ok, eso entonces en cuanto a las luces y las opciones de material, que solamente nos van a aparecer en las capas cuando tengamos incorporada una luz en la composición.